Juan capítulo 15, versículo 4. O versículo 1 en adelante. Diga conmigo, la madurez inicia cuando reconozco que no soy nada fuera de Él. Dice Juan 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuál es la finalidad de limpiar? Llevar más fruto. Diga abundancia, incremento de la vida. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo o por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La madurez inicia cuando reconozco que no soy nada fuera de Él. ¿Sí? Dice, así como el pámpano no puede llevar de sí mismo o por sí mismo fruto, así vosotros. El pámpano es la rama, ¿no?, que contiene las uvas. Pero aunque es lo que contiene las uvas, diga el fruto, si se arranca el pámpano de la vid, ¿qué pasa? Este se muere. Por lo tanto, la vida del pámpano está conectada ¿a qué? A la vid. El pámpano solamente refleja o expresa la vida que fluye a través de él. En el momento que el pámpano se arranca, en ese momento queda sin vida. Y aunque nosotros ya se nos fue dado, diga, la vida, lo hemos venido hablando, se nos ha impartido como vida, el incremento de esa vida, y nos estábamos diciendo hace un momento, es la intención o el propósito de Dios. Que su Hijo sea expresado en un cuerpo. El incremento de ese Hijo a plenitud es lo que el Padre está deseando. El incremento de esa vida. Fuera de mí, nada podéis hacer. Diga hacer. La palabra limpiar, en el original es un término muy amplio, pero tiene una implicación de tener vestiduras limpias, libre de contaminación, significa libre de mezclas, sin tacha, significa cuando no hay aleación entre metales, y significa limpio a fin de servir a Dios. Significa también genuino o auténtico, de pura raza. Y lo último, significa no adulterado. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice? Y que todo pámpano que en mí no lleva fruto, que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo quitará. El fruto es el incremento de la semilla. ¿Sí? ¿Y qué dice después? Y todo aquel que lleva fruto,
que es el incremento de la semilla, es decir, no se quedó en nivel de semilla, sino fue un incremento. ¿Qué va a hacer? Lo limpiará, lo hará genuino, le quitará la mezcla. No será adulterado. Lo limpiará, ¿a fin de qué? De que lleve más fruto. ¿Y qué dice después? Así tampoco, en relación al pámpano, no puede llevar fruto si no permanece en mí. Note que ellos habían sido limpios. ¿Por qué? Si usted lee después, los versículos después. Vosotros estáis, ¿por qué? Por la palabra que yo os he hablado. ¿Por qué estaban limpios? La palabra, ¿qué dice? Ya lo hemos venido hablando estos días. ¿Qué es la palabra? Es Cristo. Por lo tanto, Cristo es quien quita lo adulterado. Cristo es quien quita más, ¿ok? Es Cristo el que quita las mezclas, es Cristo el que no permite aleaciones, no permite lo híbrido. Es Cristo el que se está, ¿qué? Conformando en la vida de nosotros. Por lo tanto, sabemos que estamos, dice, ustedes están limpios por la palabra que yo os he. Y Jesús dijo que las palabras que Él les había hablado eran, ¿qué? Espíritu y vida. Por lo tanto, no solamente Cristo como palabra había sido impartido, sino en esa misma palabra les fue impartido vida y les fue impartido, ¿qué? Espíritu. Cuando hablamos de ser llenos del Espíritu, no está hablando de algo externo. Sino es precisamente cuando Cristo es impartido, ¿cómo qué? Mediante la palabra, que es vida y es Espíritu. El incremento de Cristo en nosotros. Cristo es el Hijo. Ahora voy a entrar a algo. Cuando Cristo es revelado, inmediatamente se manifiesta nuestra condición. Inmediatamente. Cuando Cristo, como vida, como luz, ahí sí, como vida y como luz, es revelado en nosotros, inmediatamente lo que se manifiesta es nuestra condición. Por eso es que en Apocalipsis, quiero que me acompañe, capítulo 1, versículo 9, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Interesante, ¿no? Copartícipe vuestro en la tribulación, reino y ¿qué? Paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, ¿en dónde? En el día del Señor. No voy a entrar a ese punto, pero yo creo que a estas alturas se entiende perfectamente. Y oí detrás de mí, dice, una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a quienes. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, ¿qué fue lo que vio? Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante a quién? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, puros, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, note, cuando le vi, ¿qué fue?
caí como muerto. Inmediatamente que el Hijo es revelado, todo aquello que en nosotros no es el Hijo, cae como muerto. Porque no pueden coexistir dos vidas. Por eso es que si no se nos revela como vida y fuera de ella yo no tengo otra, jamás alcanzaré madurez. Y cuando lo vi, caí como muerto. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto. Versículo 20, a fin de que usted y yo podamos entender esto. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las... Por lo tanto, en el momento que Cristo es revelado, la condición de la iglesia también es manifiesta. Y has guardado esto y haces, pero tengo contra ti tal cosa, pero tengo contra ti tal otra. Entonces lo que Juan está viendo cuando Cristo, y note que era copartícipe en qué. O sea, se supone que el hombre a estas alturas del partido es un hombre maduro y todavía en esa madurez, llevado a esa isla de Patmos, Cristo se le revela. Un incremento de Cristo y cuando lo ve dice, y voltea a ver la voz. A mí me impresiona cómo alguien puede voltear a ver una voz y lo que ve, ¿qué es? Una condición. Inmediatamente que Cristo es revelado a nuestro corazón, inmediatamente surge, se manifiesta la condición. Ahora, Dios no lo hace para avergonzarnos. Dios no le muestra ¿dónde estás, Adán? Tuve miedo y me escondí. Pero la otra parte es, estaba desnudo. ¿Quién te? Que estaba desnudo. Por eso es que la desnudez, que simplemente la condición del hombre fuera de quién, de la vida, Dios no lo hace o lo muestra a fin de avergonzarnos, sino a fin de qué, de corregirnos hasta alcanzar madurez. Más nada. Más nada. Más nada. Por eso es que fuera de Él, nada se puede hacer. O sea, todo lo que, y ayer nos lo enseñaron, sí, lo traigo a colisión, todo lo que es la obra del ministerio es lo que somos, es el incremento de Cristo en nosotros. Nuestro servicio a Dios es lo que somos. ¿Sí? Es el incremento de Cristo porque solo el Hijo es el que sirve. Solo es el Hijo el que sirve. Y en ese momento, cuando se manifiesta la condición de nosotros, a fin de poder ser llevados entonces, ¿a qué? A la madurez. Cuando entonces se dice, y ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado. Esa misma expresión que surge ahí es cuando Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, ¿qué? Y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentarse, ¿qué? Asimismo por ella, para santificarla, Efesios 5:25, 26 en adelante, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado. ¿En qué? En el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela. Así mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es exactamente lo que Jesús está diciendo cuando dice: yo soy la vid verdadera y ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado. Ahora note lo que es. Pablo nos dice que él se tuvo que entregar a fin de presentarse a sí mismo, obviamente una iglesia sin mancha, sin arruga. ¿Por qué? Porque lo acabamos de leer. Que era que no adulterado, sin mezclas, no una iglesia híbrida, sino una iglesia completa y madura. Diga, ayuda idónea. Por eso es que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros están perfeccionando a aquella que es la ayuda idónea. Y recuerde que las mujeres tienen que estar, ¿qué? Diga, sujetas a vuestros maridos. Espérese. La palabra sujeción es la misma expresión y va conectada a la palabra presentarse a sí mismo. La palabra presentarse denota estar junto o al lado. Cuando Dios le quita la parte de mujer a Adán y formó a la mujer, ¿qué fue lo que Adán vio? ¿Qué fue lo que Adán vio? Carne de mi carne, huesos de mis huesos. ¿Y qué dijo que sería llamada? No Eva. Espérese, no Eva. Diga mujer. Él la ve y cuando la ve dice: esto es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Ayuda idónea será llamada, varona, una en la misma especie que yo. Sujeción no es estar debajo de nosotros, sujeción es estar al lado nuestro. Sí, Señor. Así es. Niño. ¿Cuándo fue que la mujer fue engañada? Cuando se apartó ¿de quién? Del varón. Y voy a aclarar algo. Eva en el nuevo pacto no tiene nada que ver con una mujer, tiene que ver con una mente. Por eso la mente tiene que ser corregida en el tiempo a fin de que ésta alcance el tiempo ideal y no sea una prematura. Aleluya. Tiene que ser traída. ¿Por qué dice Pablo? Oh, temo. ¿Qué teme Pablo? El apóstol teme algo. Así como la serpiente con su astucia engañó, no dice a la mujer. Así vuestros sentidos sean de alguna manera extraviadas ¿de qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Y si usted nota el contexto, Pablo está hablando de que Cristo es el esposo. Adán lo ve, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Por eso es que Cristo ahora, miren, de Adán le tuvieron que sacar acá y de Cristo también salió ¿de dónde? De él mismo. El único tema es que la diferencia en el primero y el postrer es que el postrer se tuvo que entregar a sí mismo por ella. Aleluya. Porque la única manera de redimirla era precisamente, ¿qué? Entregándose. Diga, esto es la introducción. Por eso es que él se tuvo que entregar a una iglesia, ya no con mancha, no con arrugas, no con mezcla.
Por eso es que el nuevo pacto no es solamente son verdades, no es como ahora son los principios, los mandamientos y las leyes que ahora tenemos. Así como Israel tuvo principios, mandamientos, preceptos, así nosotros tenemos. No, porque el nuevo pacto no es la actualización del viejo, sino es algo que procede de una nueva. Por eso es que somos ministros competentes del nuevo, no de la, sino del porque la letra y el espíritu. Diga sustentar y cuidar. Porque nadie aborreció a su propia sangre, sino que la sustenta. La palabra sustentar es criar a un niño hasta la madurez. Es criar a un niño hasta la madurez. Y la palabra cuidar significa calentar, suavizar por calor. Da la idea como cuando una gallina cubre a sus polluelos. Esta expresión la mantiene Pablo en Tesalonicenses cuando dice que, hablando de las nodrizas que crían a sus hijos, Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros. Porque esa palabra cuidar es de ternura. Y dice que antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Quién es una nodriza? ¿Perdón? Ok, pero miren lo que dice ahí. Una nana. Pero ¿a quién está cuidando la niñera? No, ¿a quién está cuidando la niñera? ¿A quién está cuidando la niñera? Ah, no, es que no está. No, no es al niño. Dice a sus hijos. Si está cuidando a sus hijos, ¿quién es? Por eso la traducción está equivocada. ¿Por qué? Porque se supone que es como una madre que está dando o amamantando a su hijo. Con esa ternura, con esa delicadeza. Y hay una mamá que está precisamente no dando pecho, sino cuidando a su hijo con ternura. Por lo tanto, esa es la expresión de amor que Cristo tiene por su iglesia. Yo te cuidaré, yo te sustentaré para que a fin de llevarte hasta la madurez. Con ternura, como una madre cuando amamanta a su hijo. Poderoso. Por lo tanto, tranquilo en la etapa que usted esté. No se acelere. No sea prematuro. No busque alcanzar cosas que vendrán por el puro tiempo de madurez. No se anticipe. Usted no tiene que tener celo porque el hermano ahora ya fue enviado. Tranquilo, porque tu tiempo va a llegar, papá. No es que aquel está, aquel tiene favorito. No, no es de favoritismo. No es de favoritismo. No es de favoritismo. No es que Dios tiene favoritos y aquellos no, no. Es por asunto de madurez. Ese es su tiempo. Hebreos 5:13, versículo 14. Por eso el único que nos lleva a la madurez sigue siendo Él. Fuera de mí, jamás alcanzarás nada, papá. Fuera de mí, jamás. Ahora, ¿cómo se alcanza? Cuando esa vida empieza ¿a qué? A notificarle al alma que ya está muerto su esposo. Que ahora tiene que ser esta misma edificada y construida como ayuda idónea. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo a Cristo. Por eso Pablo dice, a fin de presentar a todo hombre maduro en Cristo. Porque la iglesia es Cristo corporativo. Y todo aquel, dice el versículo 13, que participa de la leche, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. 1 Corintios 3:11 al 13 dice Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esta etapa no es algo que se alcanza, como lo hemos venido diciendo, por nuestros propios esfuerzos, sino es el mismo Señor que a medida que nos va sustentando y cuidando, estamos ¿qué? A fin de alcanzar madurez. No hay ningún problema ser niño si esa es la etapa que te ha tocado vivir ahora. No hay ningún problema. No hay ningún problema con ser niño si esa es la etapa que te ha tocado vivir ahora. ¿Dónde está el problema? Que debiendo de ser. Es decir, cuando se supone que deberíamos de responder en madurez, pero no respondemos. Y la única forma en que no respondamos en madurez, si ya el tiempo se ha llegado, es precisamente porque tenemos un alma que no está renovada, redimida, reconciliada a la verdad que en el Espíritu ya se te impartió. No hay ningún problema. Esa palabra niño ayer nos la enseñaron y hoy la voy a volver nuevamente a tocar a fin de poder tener un poco más de claridad. Es aquel que no tiene el poder para hablar, o sea, no puede, no tiene la capacidad de hablar. Denota aquel niño pequeño recién nacido de mente sencilla y de disposición confiada. Son aquellos que han crecido como debieran. La inmadurez es una característica de ellos. Pablo dice, cuando yo era niño. O sea, Pablo reconoce la etapa de niño que tuvo. Yo pasé por ahí. No tengo ningún problema en reconocerlo. Yo fui niño. No tengo ningún problema, pero esa fue la etapa que en su momento me tocó vivir. No me adelanté. No busqué alcanzar otra etapa mientras que la vida no se empezaba a revelar a mí. Pero luego dice, pero cuando llegó o cuando alcancé a ser adulto, ser maduro, dejé lo que era de ese niño. Ahí es telios, esa perfección, que es la madurez, para no entrar en todo el tema y perder tiempo, en el sentido de la expresión, porque sé que se ha venido hablando acerca de ese telios y del huío de Dios, ¿sí? Ahora, el apóstol Juan menciona diferentes etapas en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14. Dice Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijitos. Ahí la expresión es también de ternura, tecnión, que es el diminutivo de tecnón. Porque vuestros pecados, os han sido perdonados por su nombre. A esos hijitos se les escribe que ¿qué? Ellos conocen al Hijo como perdón y salvación. Ese es lo que ellos manejan. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, y no me quiero adelantar, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Note que esos hijitos que han conocido al Padre, como alguien que ha nacido, recién nacido, lo único que empieza a conocer es al Padre. Pero como aquel que no solamente le perdonó, lo salvó, sino ahora lo ha engendrado en esa etapa de niño. Luego dice a vosotros jóvenes, ¿por qué? ¿Por qué a los jóvenes? Porque habéis vencido al maligno. Esa es otra etapa que Juan está escribiendo. Porque habéis vencido al maligno, porque habéis vencido
lo dañino, dice en otra palabra. Eso dice, si usted sigue conmigo, en el versículo 14 dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Y la palabra de Dios, otra vez, permanece. Cristo permanece. ¿Qué? En vosotros. Y por cuanto la palabra, Cristo en nosotros permanece, ¿qué pasa? Habéis vencido al maligno. Es el Cristo el que da la fuerza, ayer lo vimos. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cada vez que se revela el Hijo, en este caso como poder, se manifiesta también la debilidad. La debilidad es aquella incapacidad de poder producir los frutos o resultados por nosotros mismos. Por eso es que hemos vencido al maligno, lo dañino. Y que dice a los padres. ¿Qué dice? Os he escrito a vosotros padres, porque conocéis al que desde el principio, desde el principio. Porque habéis conocido al que es desde el principio. Estos padres conocen a quién. Aquel que es desde el principio. Otro grado de madurez. Un padre es un sustentador. ¿Y qué es sustentar? Es llevar a alguien hasta la madurez. Es un sustentador, es un protector, es alguien que nutre. Pero otra característica de estos padres es que tienen la capacidad de engendrar con responsabilidad. Un joven tiene la capacidad de engendrar, pero no tiene la madurez de responsabilidad. O sea, tiene la potencia. Usted tiene un potencial tremendo, hermano, pero espérese, todavía no está a tiempo para engendrar. ¿Quiénes son aquellos que alcanzan ese nivel de madurez? Tiene íntima relación el padre con el huíos. El huíos es aquel que nos lo dijeron, maduro, completo, perfecto, aquel que tiene una perfecta comunión con el Padre. Por eso Jesús decía, el Padre y yo, no puede el Hijo hacer nada. Mire, Él lo entendió. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Quiénes somos entonces nosotros para decir yo puedo? Porque entendimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, la pregunta sería, ¿qué es todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Yo miro a gente haciendo dieta y pone, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Digo, ¿quién? O sea, ¿quién rayos nos metió eso? ¿Quién nos enseñó eso? Yo todo lo puedo. Sino lo que ve hacer al Padre, dice el Hijo. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran. Aleluya. El que no honra al Hijo, mire, aquí está el clavo, le voy a decir así. Cuando Pablo dice que comemos juicio, hablando de, ¿qué hay cuando reunís? ¿Se recuerda del alimento? Que no disciernen el cuerpo. Es porque no reconocen al Hijo que en nosotros está. Es la misma. Y nadie puede decir, o sea, por eso es, o sea, yo no puedo decir que honro al Padre si no tengo ni siquiera he reconocido al Cristo o al Hijo que porta a mi hermano.
Entonces, ¿cómo puedo decir que yo amo al Padre? Yo honro al Padre si ni siquiera honro al Cristo, al Hijo que mi hermano le fue impartido. Diga Padre e Hijo. Una intimidad, como una unión. Mire, Jesús no fue capaz de engendrar hijos, aunque fue maduro. Y se lo enseñé el jueves, porque el hijo que antes de la cruz es un hijo maduro según la carne. Y el objetivo de Dios no es reproducir hijos según porque Dios no tiene nada en común con la carne. ¿Sí? Gracias. Por eso es que Cristo, como el maduro perfecto, el hijo maduro del Espíritu, ese sí engendró. Y llevó muchos hijos al Padre. Por lo tanto, el huíos es el único que puede tener, ¿qué? Llegar al último grado de madurez, si se quiere llamar así, que es el de engendrar. Es decir, reproducir vida con responsabilidad. Aleluya. Cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre, le dice, tanto tiempo que estoy contigo y ni siquiera lo ves. O sea, ¿qué te pasa? Si yo soy en el Padre y el Padre en mí. Diga que hay que sustentar y cuidar al cuerpo, así como Cristo lo hizo y lo hace. Aquí voy a entrar algo y ¿cuánto me falta, pastor? ¿Estamos bien? 10. Ok, perfecto. Cuando Pablo le escribe, él sabía y era capaz y profesional de saber qué tipo de alimento les iba a dar, porque él había identificado la etapa en que ellos se encontraban y distinguía el tipo de alimento que les tenía que dar. ¿Sabe cuál es uno de los problemas? Y quiero hablar rapidito, y si me mantienes así, porque entonces me paga, pastor, yo tenía que, ¿sí? De uno de los problemas, o de los, no de problemas, uno de los desafíos que tenemos que enfrentar todos aquellos que estamos edificando al cuerpo de Cristo, es dejar de tener aulas multigrado. Cuando ahorita te escuchaba, pastor, del apostolado formativo, dije, yes. Las escuelas multigrado eran aquellas escuelas, o tienen ciertas características. Número 1, tienen altos niveles de pobreza. No me entienda pobreza con poder adquisitivo, para los efectos de lo que voy a hablar. Tienen instalaciones inadecuadas. Tienen escasez de materiales pedagógicos. Hay condiciones difíciles para los maestros. Son de difícil acceso y tienen bajos logros de aprendizaje. Por ende, son escuelas de bajo rendimiento. Y a nosotros no nos mandaron a tener escuelas de bajo rendimiento. ¿Cuál es el punto que estoy hablando? Una escuela multigrado, hay un profesor, donde hay, voy a darle un ejemplo, 10 niños de cuarto grado, 10 niños de quinto grado y 10 niños de sexto grado. Un mismo maestro le tiene que enseñar a ese grupo, que cada uno está en diferentes niveles o diferentes grados. Eso sí, la única diferencia con nosotros es que ellos le enseñan de acuerdo, o sea, hay una currícula enfocada y directo a cada uno de ellos. ¿Sabe cuál es el problema de tener una escuela o un aula multigrado, los auditoriums? Porque vean, hay gente de todo tipo. Hablando de madurez. Niños, adultos, jóvenes. No estoy hablando cronológicamente, estoy hablando desde el espíritu. Y nosotros empezamos a tirar un mensaje, o vamos hablando de tirar, ¿verdad? No es tirar. Impartir, sí, corrijo.
Sí, es que es la expresión de uno, no tirar en el sentido de... Sí. A impartir un solo alimento. Y sabemos que Cristo alimenta de acuerdo a la etapa. Sí, perfecto. El problema es que muchos de nosotros soltamos, y ahí voy a utilizar la palabra soltar la palabra y no nos dimos cuenta por impericia que delante de nosotros teníamos gente que era niños y que no podían recibir alimento sólido. Y cuando le soltamos el alimento sólido a un niño no se le puede dar. ¿Por qué? Se indigesta. Y podemos llegar hasta matarlo. El otro problema que se nos presenta es que cuando tenemos gente que es madura, adultos que pueden tener la capacidad de recibir un alimento sólido, si le seguimos dando leche, hay una insatisfacción. Y ese es el punto, insatisfacción, y llega a la desnutrición. ¿Y puede llegar a qué? A morir. Y puede llegar a morir. Mire, hay gente que se ha ido de congregaciones no porque son rebeldes, porque están insatisfechos. Hay una insatisfacción y dice, aquí esto no me llena. ¿Por qué no me llena? Porque yo recibí un alimento mayor. Y lo que para la religión puede ser un desertor, para el reino puede ser lo que él dice en el libro. Y cada día añadía el Señor. ¿Qué es lo que quiero decir? Muchas veces va a haber gente, la religión produce insatisfacción y produce desnutrición. Pero si nosotros, amados ministros, pastores, apóstoles, profetas y todos los que me están escuchando por el internet, y no quite la conexión, seguimos dándole a nuestra gente simple leche, tendremos insatisfacción, no porque se puso rebelde, no por causa de que yo no puedo vivir solamente con leche. A mí tráigame un alimento complementario y llegará el momento en el que ni siquiera tenga necesidad de tomar leche. Pero otro de los errores ha sido que le hemos dado alimento sólido a gente que no tiene la capacidad. Por eso tenemos que ser expertos en poder medir crecimiento y desarrollo. Por eso, mi amado apóstol Arnold, ese apostolado formativo es necesario. Porque de vez en cuando no se pasa, no hacemos nada con ir y visitar una vez. Pero cuando tenemos un apostolado formativo, cuando tenemos un apostolado que es un mentoreo continuo, penetrando, viendo esa parte, midiendo en la vida, en la expresión de vida y no en la mente, en la palabra, empezaremos entonces a medir y ser más profesionales. Mire, ¿sabe por qué no lo podemos hacer? Porque no convivimos con la gente. Así es, amén, aleluya. Jesús agarró 12 y los 12 caminaron con él 3 años y medio, muchachos. La suegra te la va a sanar para que no regreses a la casa, pero algo te tenés que definir. O vas o no vas. Así es, Señor. Aleluya. Porque, por eso, mi amado, y aquí de una vez le digo, por eso es que no pretenda alcanzar madurez viniendo a una clase ahí, hoy que me siento acongojado y triste, necesito una palabra de Dios. Eso no es. Eso no es. Porque usted no va y le dice, hoy me levanté y no voy a comer hasta 40 días después. Porque nosotros fuimos nuestro diseño, mire, no fue para ayunar, fue para desayunar. Tenemos que generar pericia, profesionalismo en la medida que nosotros empezamos a convivir con nuestra gente. ¿Por qué? Porque ahí medimos si lo que se está recibiendo pasó de aquí a aquí.
Porque yo puedo ser, y aquí voy ya terminando, puedo ser un niño. ¿Cuántos de aquí conocen niños que tienen la habilidad de poder hablar como que si son adultos? Y uno dice, wow, qué tremendo, pero es un niño. Por eso Pablo cuando dice, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, nos da 3 áreas a través de las cuales podemos medir el crecimiento y el desarrollo, mi amado. Usted escuche hablar a la gente, escúchelo orar, escuche. Y mire, como le dije, no es garantía de madurez porque los niños pueden hablar como adultos, pero nunca se podrán comportar como tal. Tarde o temprano les saldrá la infantilidad que lleva dentro. Por eso dice lo siguiente, cuando dice hablaba como niño, le dice lo siguiente es, pensaba como niño. Y lo último es, juzgaba como niño. Por eso Pablo les dice y les amonesta, no seáis niños en su forma de pensar. Por eso es que la perfección o el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio, para que alcancen la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y todo lo que usted dice para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? A la altura del varón perfecto, a la estatura de la plenitud que es Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, que son llevados, ¿por qué? Por todo corriente, ¿sí? ¿Y qué dice? ¿Por quiénes? Por aquellos, por estratagema de hombres que utilizan o emplean con astucia, ¿qué? Las artimañas del error. Por eso es que él es un niño en su pensar. Y cuando se engaña, mire, yo le voy a decir algo. ¿Sabe cuándo usted puede conocer a un niño? Porque el niño solamente conoce entre lo bueno y lo malo. Usted ve a un bebé chiquitito, él va a querer meter los dedos ahí y uno le dice, no lo haga. ¿Por qué? Porque es malo o porque es peligroso. Entonces él empieza a construir una mentalidad entre bueno y malo. Pastor, ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es pecado? ¿Qué no es pecado? ¿Qué es aquí? ¿Qué es allá? ¿Puedo hacer esto? No lo puedo hacer. Esto de acá. Entonces usted entiende que lo que tiene de frente es a un niño. No hay ningún problema con eso. Si esa es la etapa que te ha tocado vivir. No, yo quiero llegar, yo quiero hacer. No, tranquilo. Eso usted no lo puede todavía que dominar porque no tiene la pericia. Tranquilo. Pablo dice, cuando ha alcanzado esa madurez que él tenía, ya después de que dejó, dice lo siguiente: todo me es lícito, pero no todo me conviene, porque no todo me edifica. Hay cosas que pueden ser muy buenas que no necesariamente están edificando. Hay muchas cosas que pueden ser muy buenas y no necesariamente ser convenientes a la tarea que se nos ha encomendado. Debería entonces de decidir, y aquí voy a utilizar la situación que vive Venezuela. Venezuela está malo. ¿Cuál es la decisión? Salir corriendo. ¿Quién dijo? 40 años de ministerio, pero el Señor me llamó, y como decía el pastor Ángel, los llama a los Estados Unidos, pero ¿por qué no dicen que los llama a Haití? Dice. Pastor, ¿cómo voy? Tiempo, 5. ¿Por qué? Porque ellos toman la decisión entre lo bueno y lo malo. Mire lo que le dice en un antiguo pacto y en una gran sombra, y con solamente una antorcha. Ve al arroyo de Kerit. Aparecen cuervos, animales inmundos para los judíos. Te van a alimentar. ¿Cómo? Se acabó el agua en Kerit. Y ahora, ve a la casa de una viuda. Y se supone que ella te dará sustento de comer.
Pero ¿cómo? Si se supone que yo es el que la ley me indica que yo tengo que ¿qué? Oh, ese no tiene que ser Dios. ¿Cómo me va a llevar del querid que se secó ahora unos cuervos y se seca y ahora me tiene que mandar a una viuda? No, señores, eso no puede ser de Dios. Envíame a un lugar de abundancia donde haya plenitud. ¿Qué mira? ¿Qué mira eso? Lot. ¿A dónde? Allá donde está todo lo bueno. Ajá. ¿Y qué lo miraba el otro? No miraba ni la... Dice, ¿qué fue la decisión? No fue una decisión basada en lo que se veía. Fue una decisión basada en lo que le había sido dado como promesa, en ese caso a Abraham. Haré de ti. Y no le estaba diciendo, no le estaba hablando a él, le estaba hablando a la semilla que le había impartido en gracia. Haré de ti, o sea, la nación no está, sino en aquel que es la nación. Esa nación que está en nosotros. Por eso si me veo algún venezolano ahí, no es tomar la decisión basada en que si está malo, está bien el país. Está basada en el propósito eterno. Si conviene, si no conviene, si edifica, si no edifica, es ahí en ese lugar de tu asignación donde va a haber una provisión de parte del Señor. Por eso es que eso es de tener la capacidad de juicio. En niños, Jesús no los podía llevar a juzgar, pero en la regeneración se sentarán en los tronos a fin de que juzguen, les digo. Así es. Capacidad de juicio, de poder tener esa capacidad de juicio. Y necesitamos, mi amado, empezar a ver eso. Aquellos que podemos tener la capacidad de medir ese crecimiento y desarrollo, pero también aquellos que empiecen a madurar. Y eso se alcanza a hablar, pensar y juzgar no por algo natural. Entonces me aprendo el lenguaje y empieza a hacer todo un teatro aquí con una gran máscara. Así es. Teniendo el lenguaje correcto, pero sin expresión de vida. Y eso está cansado el mundo entero y también nosotros. Y ya no digamos el Señor. Yo no puedo creer que a nosotros nos tengan que decir lo que el Señor le dijo a Israel y a sus discípulos, refiriéndose a Israel. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Yo no puedo creer, por eso dicen, no volviendo a echar fundamento, no volviendo a echar, sino avanzando hacia la perfección. Hebreos. Si a nosotros nos tienen que volver a recordar, Pastor Arnold, en CIE 2018, cosas que se tocaron aquí, mis amados, créame, que lo único que usted y yo hicimos fue perder el tiempo. Así es. Aunque haya venido. Porque no está basado en que si tomó una buena decisión o una mala decisión. Era aquí en qué iba a hacer con aquello que se le entregó. Si le convenía, si era, entonces, como dijo alguien, y ya para mí, y aquí lo pongo a juicio, muchos se han excusado en que, no, porque la revelación es soberanía divina. Totalmente de acuerdo. Pero yo no creo que Dios no le haya revelado a alguien. Yo creo que la revelación parte o la iluminación parte desde el momento en el que Dios tiene la intención de exponerte a una verdad. Desde el momento en que Él te por X, por Y, por una invitación, como haya sido, llegaste a este lugar y fuiste expuesto, la intención de Dios era revelártelo. Esa era la intención de Dios. Y como dijo alguien, después de escuchar la verdad, alguien puede estar honestamente errado o equivocado. Pero al escuchar esta verdad, tiene dos. O deja de estar equivocado, o deja de ser
honesto. Alguien puede estar honestamente equivocado, pero al ser expuesto a esta verdad, tiene dos: o dejar de ser honesto o dejar de estar equivocado. ¿Por qué no se pone de pie? Y sé que hemos sido convocados a fin de poder entonces que el pensar, que el hablar y el juzgar simplemente son expresiones de la vida y de la naturaleza misma. Usted le tiene que decir a la boca, tienes que hablar, ¿no? Usted no ve a los niños que empiezan, no dicen nada, pero la boca ya les empieza a hacer, bla, 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 bla. Luego aprenden las palabras. Eso es diferente, la comunicación al hablar. Pero el hablar es natural, el pensar en ellos es natural y el juzgar, claro, en su medida, pero es natural. A nadie se viene a manipular. Simplemente respondemos al grado de madurez que tenemos. Por eso es que voy a hablar en un pedacito de dar. Hubo una gente en pobreza que dijeron, queremos ser partícipes de dar. Porque su madurez no estaba en lo que contaban financieramente hablando, sino su madurez estaba en la vida que portaban. Y ya le dije que reproducir vida tampoco es garantía, porque reproducir vidas en irresponsabilidad no es madurez. Padre, damos gracias por este tiempo, Señor. Porque cada uno de los que hemos sido convocados a este lugar sabíamos, Señor, que no habíamos venido a discutir y que no discutiríamos algo de genética, sino algo que tiene que ver con crecimiento y madurez. Y si aún alguien aquí no tuviese tu genética, Padre, y tú lo has elegido a fin de revelarle a tu Hijo como vida, que sea hecho. Que sea llamado a lo visible, a la existencia, porque en la eternidad ya había sido concebido. Porque aunque lo esté viendo, Señor, que hoy está apenas siendo añadido, su espíritu es tan eterno como el mío. Y sé que se irá conformando a la imagen de tu Hijo, a fin de que su alma, Señor, pueda ser llevada y corregida a la estatura del varón perfecto. Para que alcance madurez, para que exprese madurez, para que manifieste madurez. Y en esa madurez disfrutará de la herencia que le ha sido dada por tu divino poder, la cual no es cosas materiales, porque tu herencia es puramente del Espíritu. Sigue limpiándonos, Señor. Sigue quitando lo que todavía aún hay de mezclas, aleaciones, todo aquello que es híbrido. A fin, Señor, de podernos presentar como la ayuda idónea que tú estás buscando, la cual expresa la vida del esposo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Les amo. Pastor, gracias. Qué bueno.